Evangelismo, taller de evangelismo, normas de evangelización, formas de hacerlo. ¿Qué voy a deciros que no sepáis? Estoy delante de una congregación de años de historia comprometida con el evangelismo a lo largo del tiempo, que alcanzasteis distintos lugares del entorno y tuvisteis tenéis una presencia importante aquí en la ciudad. De modo que yo no puedo enseñaros nada sobre evangelismo. Conocéis bien sobradamente el mandamiento de Cristo en Juan capítulo 17, versículo 18. Cristo ora a su Padre. Cristo dice al Padre, presenta delante del Padre 10 cosas que quiere que la Iglesia sea. Ese capítulo 17 es el capítulo en donde Cristo pide permanentemente: Padre, que sean uno. Padre, cuídalos o confírmalos en tu palabra. Padre, santifícalos. Pero en el versículo 18 no hay petición, sino instrucción y decisión. Y Cristo dice: como tú me enviaste al mundo, así yo también los he enviado. Ya está. No digo: Padre mío, quiero que prediquen el Evangelio. No, eso es algo que está. Porque yo he sido enviado al mundo, ¿para qué? Entre otras cosas, para predicar el Evangelio. De modo que Cristo viene y va por las ciudades y por todas las aldeas anunciando ¿qué cosa? El Evangelio del Reino. ¿Está claro o no? Ahora ya tenemos el mandamiento, no podemos negarnos, porque el que establece el mandamiento tiene autoridad en cielo y tierra. Nos ha comprado además y somos sus siervos. Por tanto, como Señor puede, lo hace y lo establece. Bueno, ya está. Ya sabemos que tenemos que evangelizar. ¿Sabemos el mensaje que tenemos que proclamar? Bueno, el mismo mensaje que proclamó Jesús, el mensaje que proclamaron los apóstoles. El mensaje del Evangelio es un mensaje cristocéntrico y un mensaje universal, es decir, alcanza a todos. Hace unos par de años, yo creo por ahí más o menos, terminaba una conferencia en una iglesia en Buenos Aires y allí al fondo estaban esperándome 3 jóvenes. Hay un movimiento muy grande en Hispanoamérica que se llama el neocalvinismo. Ya no es el calvinismo, es el neo, algo mucho más moderno. Y el ataque de esta gente, pobrecitos, es que nadie se salva si no se le predica el Evangelio bíblico. Y entran en una iglesia y le preguntan a un viejecito, con cariño para los viejos, yo soy uno de ellos, le preguntan: oiga, ¿usted es salvo? Sí. ¿Y le predicaron a usted el Evangelio bíblico? Y el hombre se queda parado. Y esto le dicen: si no le han predicado el Evangelio bíblico, usted no es salvo. Bueno, yo bajaba del púlpito y uno de estos me dice: ¿podemos hacerte una pregunta? Claro. Digo: ¿usted predica el Evangelio bíblico? Y yo le miré y le dije: creo que sí. ¿Y cuál es el Evangelio bíblico que usted predica? Le dije: el que predicaba Pablo. Ah, fantástico. Los elegidos. Dije: no, algo mucho más simple. Pablo dijo: cree en el Señor Jesucristo y... ¿Cómo le vas a decir tú a una persona que desconoce todo y no conoce nada más que su miseria dogmas específicos en relación con la salvación? Predícale a Cristo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Bueno, entonces ya tenemos 2 cosas que conocemos. 1, tenemos que obedecer el mandato. 2, tenemos que proclamar el Evangelio. Y el apóstol Pablo habla muy solemnemente de eso. Estoy haciendo una breve introducción. Él dice: no hay otro evangelio. ¿Está claro o no? Y él dice que el evangelio que él predica es el evangelio que recibió no de los hombres, sino de Dios mismo. Luego no hay cambio del evangelio.
Estamos en un tiempo en donde dulcificamos las cosas, ¿verdad? Perdonadme si me oísteis alguna vez esta expresión, pero creo que es evidentemente cierta. Estamos en el tiempo de lo light. ¿Sabes lo que es lo light? Coca-Cola light. ¿Qué es la Coca-Cola light? Pues no es Coca-Cola. Y mi querida esposa Susana me compraba, un día me trajo una mantequilla untable light. Digo, ¿qué será la mantequilla light? Porque la mantequilla light, si no tiene grasa de la leche, no es mantequilla. No, es light. No, igual no es mantequilla. Entonces, si yo tengo que hacer un pecado de comer un día grasa, quiero comer grasa tú, no grasa light. Bien, el Evangelio de hoy es light. No se menciona la cruz en la mitad de las predicaciones del Evangelio, ¿sí o no? No se habla del pecado en la mitad de las predicaciones. Se dice, bueno, los hombres somos pecadores, bueno, eso lo saben todos. No se habla del infierno, ¿verdad que no? No se le dice al que oye, si no crees en Cristo, te vas a condenar. A condenar, ¿y te vas a dónde? Al infierno. ¿Es así o no? Hemos dulcificado. No hace mucho tiempo un pastor de una iglesia tenía un grupo de evangelismo en un lugar de ayuda social, y una de las personas que estaba ahí habló una mañana a ese grupo y dijo, todos vosotros sois pecadores, sin Dios y sin esperanza, condenados por vuestro pecado, y si no creéis en Cristo, bueno, eso lo dijo más amplio, pero si no creéis en Cristo, ¿os vais a dónde? Al infierno. Y este pastor, cuando terminó, le dijo, ven, dime, no hables así nunca, porque la gente no va a volver. Querido mío, si no vuelven, el problema es de ellos. Pero el problema mío es que tengo que predicar el único evangelio. ¿Y el único evangelio habla de pecado o no? ¿Y habla de condenación o no? Por tanto, este es el evangelio que se predicó en Galicia hace 150 años. Y el resultado de este evangelio fueron creyentes convertidos, no personas convencidas. ¿Me estáis siguiendo? Amén. Por tanto, el evangelismo es que la sociedad de hoy, pero ¿qué me importa a mí la sociedad de hoy, le guste o no? Yo no puedo hacer otra cosa que predicar ¿qué? El evangelio de la gracia, ¿está claro? Ahora, yo quiero desafiar esta mañana a otro asunto. Juan, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 17. Está hablando Juan a creyentes y les dice, voy a leer el versículo anterior para enlazarlo con este: todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Ahora el versículo: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en el amor, permanece en Dios. Ahora mirad el versículo siguiente, versículo 17, la última parte del versículo. Como Dios es, como Él es, así nosotros en este mundo. Ahora, ¿qué tiene que ver este versículo con la evangelización? Todo. Cuando Cristo envía a predicar el evangelio, les da unas instrucciones que recogen los evangelios sinópticos, especialmente Mateo, Marcos, Lucas menos, pero los dos. El evangelio de Mateo habla de alcanzar al mundo para hacer discípulos. ¿Discípulo quién es? Un seguidor de Cristo. No nos interesa convertir a la gente en protestantes. ¿Está claro? ¿Entendéis lo que quiero decir? No nos interesa llamar a la gente para que sean hermanos. Hermanos con H mayúscula o minúscula, me da exactamente igual. No nos llama Cristo a predicar un evangelio para que la gente abandone el catolicismo y venga.
eso no tiene importancia ninguna. Nos manda a hacer discípulo. ¿Y qué es un discípulo? El que sigue al maestro. Y el apóstol Pedro dice que Cristo dejó sus huellas en el mundo para que nosotros sigamos sus pisadas. ¿Está claro? Y la Biblia enfatiza esto de forma tremenda. Cree en Cristo y serás salvo. Ahora, la vida cristiana, puesto los ojos en Jesús. Nuestra esperanza, Cristo es en vosotros, esperanza de gloria. Cristo, el Evangelio es cristocéntrico. Y Cristo dice, id y haced discípulos, seguidores míos, no seguidores vuestros, seguidores míos. Bien, es ya un desafío más grande, ¿es así o no? Pero hay todavía otro desafío. El Señor, lo recoge Marcos en el capítulo 16, dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El versículo podría traducirse, casi debería traducirse así: mientras vais por todo el mundo, predicad el Evangelio. Es decir, donde hay un cristiano, no importa dónde, en qué tiempo y en qué lugar, debe haber un evangelista. ¿Está claro o no? Entonces el desafío, notáis que va en aumento. Tengo que ir, ¿dónde estoy? Estoy solo en una ciudad porque tengo aquí mi trabajo. ¿Qué tengo que hacer? Predicar el Evangelio. Y cuando alguien se convierte, ¿qué tengo que hacer? Bienvenido. Esta es la iglesia histórica del Ferrol del Caudillo. Bueno, del Caudillo ya no, de Ferrol. Es la iglesia de años y años. Hoy vi una persona en la reunión que hacía muchísimos años que no veía. Bueno, que estás en lo mejorcito, en la flor y nata de la ciudad. No, Señor. Te llamo a Cristo para que sigas a Cristo. ¿Me entiendes esto? ¿Lo entendemos o no? Ahora ya tenemos el mandato, lo que predicar y dónde. Predicar en todo el mundo. Y el objetivo, hacer discípulos. Pero, abramos Hechos, capítulo 1. Los evangelistas recogen, uno, la predicación por todo el mundo, otro, hacer discípulos, y ahora quiero saber qué dice Jesús de la evangelización. Hechos, capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Seguimos. Es Cristo el que está estableciendo el mandamiento, no lo está recogiendo uno de los apóstoles, está diciéndolo él mismo. Versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Tenéis que predicar el Evangelio? Sí. Tenéis que manifestarme a mí. Porque sois testigos. ¿Comprendéis esto? Hermanos míos, yo sé que lo sabéis muy bien, estoy diciendo lo que conocéis todos. Dios no nos manda llevar a los hombres a la salvación. Nos manda llevarlos al Salvador. ¿Me sigues? A veces nosotros explicamos la doctrina de la salvación con pelos y señales y la pobre persona ha oído un enorme discurso de algo y se va como entró, con una cabeza más llena de datos que otra cosa, ¿verdad? Cristo dice, solo cuando tengáis en vosotros el Espíritu podéis ser mis testigos. Y yo pregunto ante esto, ¿qué es eso de ser testigo? Y el apóstol Pedro me dice en su carta primera, en el capítulo 2
Y en el versículo 9 estas palabras: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, ¿qué? ¿Las virtudes de quién? De aquel que nos llamó de las tinieblas. Es decir, para que anunciéis las virtudes mías, es decir, las virtudes de Cristo. Ahora, hermanos queridos, las virtudes no se anuncian con palabras. El mundo evangélico está harto de discursos, de teología. No hay que hablar de amor, hay que amar, ¿sí o no? Y ahora tienes a un Juan el apóstol, que es posiblemente, en el contexto actual del mundo evangélico, el pastor principal. Digamos, permitidme decir esta expresión: no creo en liderazgo. Quiero decir, no creo en jerarquía. ¿Me estáis siguiendo? No hay uno más que otro. Pero indudablemente hay siempre alguien que destaca. Este hombre es Juan. Y Juan tiene una iglesia pequeñita, ¿verdad? La primera vez que predican el Evangelio, ¿cuántos se convierten? 3.000. Y la segunda vez que predican el Evangelio, ¿cuántos se convierten? 5.000. Más 3, 8.000. Y cuando Lucas se refiere a esa iglesia de Jerusalén, dice: era una multitud. Una iglesia grande. A veces algunos sienten aversión por las iglesias grandes. Cuando tú tienes una iglesia de 20 miembros con 20 problemas, yo prefiero una iglesia de 500 miembros con los mismos problemas. No sé si me estáis siguiendo. Se diluyen entre la masa. ¿Me seguís? Pero no importa. La iglesia de Cristo, donde 2 o 3 estén. Punto. Eso es lo que Cristo mantiene de comunión, etc. Pero Juan es un hombre que tiene una iglesia muy grande con un montonazo de problemas, específicamente de vida cristiana. Y Juan está harto. Perdonadme que sea en un idioma tan coloquial con vosotros. Viene uno y dice: ay, querido Juan, cuánta fe tengo. Y otro viene y dice: si supieras mi papá la fe que tiene. Y el otro dice: yo estoy haciendo todo esto por fe. Y Juan dice: paren, por favor. Dejen de hablarme de fe y enséñenme sus obras. Y yo diré si tienen fe o no. Porque la fe que no obra, ¿qué? ¿Me estáis siguiendo? Entonces el gran desafío de Cristo es este: señores, tenéis que pronunciar un mensaje, sí, con más o menos palabras, pero un mensaje. Pablo predica el Evangelio en Atenas, en el Areópago, y es un mensaje largo. Pero predica al carcelero de Filipos y es un mensaje brevísimo. No importa la dimensión ni el contexto del auditorio, pero en cualquier situación el que predica tiene que reflejar lo que predica. ¿Me estáis siguiendo? Y Juan, en la epístola, de pronto se para y dice: como Dios es, así nosotros en el mundo. ¿Qué hace un creyente que vive a Dios en el mundo? Anuncia las virtudes. Virtudes es una palabra ahí que habla de dinámica, de acción de fe. Es decir, la dinámica de Dios. Dios tiene virtudes porque es Dios absolutamente perfecto. Ahora, yo pregunto, ¿cuáles son las virtudes que la iglesia, que el creyente que predica el Evangelio tiene que exhibir? Bueno, son las perfecciones comunicables de Dios. Yo no puedo ser omnipotente, ¿verdad? No. Y omnipresente me gustaría, pero tampoco puedo. Y omnisciente tampoco. Pero Dios es amor. ¿Sí o no? Él tiene el amor en grado infinito, ¿verdad? El que amaba a los que estaban en el mundo los amó hasta el fin, es decir, hasta que no se puede amar más. Pero yo tengo que manifestar el amor de Dios. ¿Por qué?
Porque el Espíritu Santo que nos fue dado derrama su amor en nuestros corazones. ¿Lo entendemos o no? Hay dos formas de llenar un vaso. Ahí tengo por ahí, no sé por dónde andaba un vaso de agua. No, déjalo, no lo necesito ahora. Esto, hay un vaso. Se puede llenar un vaso de dos maneras. Uno, abrimos el grifo o la botella, una botella. Abrimos la botella y echamos agua. Y cuando llega al borde paramos. ¿Está lleno el vaso de agua? Sí. Dos, agarro la botella, la pongo encima del vaso y no paro. Y cuando llega el agua al borde del vaso, ¿qué ocurre? Rebosa. Hay más cantidad de agua que la que el vaso puede contener. Dios no nos dio una porción de amor. Derramó su amor en nuestros corazones para que no podamos ¿qué? Dejar de amar. Por tanto, en la evangelización no hay duda ninguna que la primera manifestación que el que predica tiene que exhibir es el amor. Y cuando Cristo habla de la relación fraterna entre cristianos, ¿qué dice? Un mandamiento nuevo os doy. No es una novedad, es un mandamiento nuevo porque no se pone viejo, es el vivo mandamiento de siempre. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Estoy pensando que va a ser difícil, pero añade Cristo algo. Os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. No hay límite, querido. Yo no puedo predicar el evangelio de amor si no amo. Es un contrasentido que yo predique a Cristo y no sea capaz de respetar a mi esposa. ¿Me estáis siguiendo? No puedo evangelizar a un niño si su padre ofende a su madre. Porque no podemos olvidar que el marido es figura de Cristo, lo dice Pablo en Efesios, y la mujer, figura de la Iglesia. ¿Cómo puedo yo predicar a alguien un evangelio si estoy ofendiendo a otros que conocen? Y los padres que predican el evangelio de amor de Dios a los hijos tienen que tener por lo menos dos compromisos con ellos. En primer lugar, vivir para alentarlos y ayudarlos, pero también ponerles los límites de disciplina. No consiste en que tengas detrás de la puerta de su habitación una paleta de madera y cada vez que haga algo malo lo agarras y le das unas palmadas. Se acostumbra a eso, eso no surte efecto. Pero los padres que aman a los hijos y les predican a Cristo tienen que poner límites a su educación. La ley dice, delante de las canas te levantarás. Es un ejemplo, ¿verdad? Tú ves hoy en día a menudo en un servicio público, en un autobús, no sé quién, a un joven levantándose, un chavalín levantándose y diciéndole a una señora mayor, siéntese usted. ¿Lo ves? Es raro, rarísimo. Estamos en un mundo sin parámetros. El cristiano tiene que establecerlos. Uno de los gravísimos problemas de nuestra sociedad hoy, que trae serias dificultades en el mundo actual, se llama el móvil y las tabletas. Las tablets. La pantalla está arruinando niños de 4 años hoy. Y hay niños de 6 años que tienen su móvil. Es que solo ven lo que yo le dejo. ¡Qué va, hombre! El hijo necesita parámetros establecidos que corresponden a el cuidado de amor del padre y de la madre para con él. ¿Está claro? Por tanto, cuando predicamos tenemos que tener en cuenta nuestro testimonio de amor, porque Dios es amor. Uno de los graves problemas que tenemos en la Iglesia evangélica conservadora, ¿sabes qué es? La falta
de amor, de relación entre hermanos. En Vigo tenemos una costumbre anual que es ahí en Navidad, en el entorno de Navidad, celebrar un culto unido en un teatro de la ciudad, todas las denominaciones juntas. No hay lenguas, no hay cosas de ese tipo, se vigila mucho el asunto, pero es un tiempo de convivencia y de comunión. Y el resultado de eso es que muchos que estaban viviendo un tanto alejados han vuelto a sus congregaciones. Porque no hay posibilidad de hablar del amor de Dios estando ausente en nuestras vidas personales. Como Dios es, así nosotros en el mundo. Predicad las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y yo digo, bueno, Señor, necesito amar más. No tienes más que vivir en la plenitud del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etc. Segundo, miro a Cristo. ¿Tengo que proclamar sus virtudes en el Evangelio, sí o no? Bien, ¿y qué dice Cristo? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Y qué dice de los creyentes? Vosotros sois la luz del mundo. En medio de las tinieblas no hay forma de ocultar la luz. ¿Me está siguiendo? Hay en Ferrol mismo, también se ve, pero hay un enamorado de Vigo, un poeta gallego, que escribió una poesía impactado de una vez que él entró en un barco desde el Atlántico al interior de la ría, entró de noche y él escribió estas palabras: si me dieran a escoger, yo no sé qué escogería, si ir al cielo de día o entrar en Vigo de noche. Tienes toda la ciudad aquí en Ferrol. Tú entras ahí por la ría, por el mar de noche, y ¿qué ves? Las luces no se pueden esconder. Pero la luz no solamente brilla, la luz ilumina, ¿sí o no? No hace falta denunciar tanto los pecados de hoy. Que si el robo, que si la homosexualidad, que si... No, necesitamos personas que viven una vida distinta, ¿entiendes? Y que alumbran en las tinieblas. Si el Evangelio tiene que predicarlos todos, ¿estáis convencidos o no? ¿Todo creyente tiene que predicar a Cristo o no? Bueno, yo soy sordo y mudo. ¿Cómo predico el Evangelio? Viviendo a Cristo. ¿Me está siguiendo? Por tanto, la luz del mundo, vidas luminosas en un mundo en tinieblas. ¿Lo hacemos? A veces somos muy espirituales el domingo por la mañana y demonios el resto de la semana. Son palabras hiperbólicas, ¿entendéis? De manera que lo que está diciendo Cristo es: no prediques si no amas. No prediques si no vives una vida santa. Uno de los grandes problemas del mundo de hoy es la santidad. Del liderazgo llamado evangélico. No sé si estáis atentos a ciertas noticias del mundo evangélico. Hace muy poco tiempo hubo dos impactos colosales. Uno de ellos de un predicador famosísimo en conferencias en Estados Unidos, que se le descubrió que hacía 15 años que tenía relaciones con una joven de la iglesia. ¿Qué te parece? Y esta persona subía al púlpito y predicaba y hablaba de santidad. Otro impacto también ahí en Estados Unidos de un hombre que se le acusó de haber abusado de una menor, pastor de una iglesia. Y él reconoció y se fue a un hospital de la ciudad y se pegó un tiro en el hospital. ¿Qué impacto tiene esto en la sociedad? Decídmelo. ¿Qué produce esto entre la juventud de esas iglesias? ¿Qué produce?
El que predica a Cristo tiene que vivir vida santa. Amén. Y la santidad, hermanos míos, no es una opción de vida. Es la única forma de vida cristiana. Y alguien me dice, bueno, yo cumplo ese precepto. No soy adúltero, estoy respetando a mi esposa, soy fiel a mi esposa, pase lo que pase, muy bien. No soy un ladrón, no voy a robar nada por ahí. Bueno, está muy bien. Pero si no amas a tu hermano, Juan dice, estás en tinieblas. ¿Me estás siguiendo? A veces ponemos atención a pecados monstruosos y no hacemos esos pecados, ya somos mejores personas. Permíteme repetir la frase de ayer, ¿me autorizas? Muchas veces la Iglesia se conforma con mundanos decentes, pero Cristo pide creyentes santos. La santidad respalda el Evangelio o arruina el Evangelio. Y dice Juan, como Él es santo o no. Así nosotros en el mundo. La evangelización exige entrega incondicional. Cristo vino al mundo y se entregó a sí mismo para que nosotros seamos salvos, ¿verdad? La Biblia enseña, lo dice con palabras fantásticas el apóstol Pablo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, esta entrega de Cristo hacia los hombres está en la necesidad del testimonio mío y tuyo. ¿Sabes por qué? Porque la vida cristiana es vivir a Cristo. Y porque Cristo está en nuestra vida, nosotros tenemos esta necesidad. Cuando hablamos de santidad decimos que la santidad es un cuesta arriba tremendísimo, es una dificultad continuada, sin duda ninguna. Pero yo voy a la Biblia y leo: sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos. ¿Por qué? Nota eso, por favor. No dice el versículo, sed santos como yo soy santo, que es imitación. Yo no puedo. Por imitación no puedo. Yo no puedo alcanzar un nivel de santidad que se me pide por mi esfuerzo personal. Pero si Cristo se hace vida en mi vida y yo vivo a Cristo, la santidad de Cristo es mi santidad personal, ¿me entiendes? Hemos, a lo largo de los años de historia, la Iglesia ha arruinado muchas vidas porque estableció normas para ser santos. Yo creo, los mayores tenemos esta experiencia. Yo sé que fui salvo por gracia, porque si fuera por las normativas que tuve cuando era pequeño, estaría hoy en el mundo y en sus cosas. Pero había una libretita de notas, no es verdad, es alegoría. No es verdad. Libretita en el bolsillo derecho, lo que no puedes hacer. Libretita en el bolsillo izquierdo, lo que puedes hacer. La libretita del bolsillo izquierdo, así de chiquita. La del derecho no cabe en el bolsillo. Y es la disciplina del no. Uno de los grandes pecados también depende de la Iglesia, y de los líderes que tuviera la Iglesia. Pero uno de los gravísimos pecados que había en mi Iglesia era que si ibas a ver un partido de fútbol al campo, bien. Hoy en día la gente reflexionó un poco y dijo, ¿qué importancia tendrá ir a ver un partido? Lo que tiene importancia es no comportarse bien, ¿verdad? Entonces tú hoy en día dices, bueno, vamos a ver al Depor y al Ferrol jugando. Vamos a campo, ya. Y de pronto en ese partido tan amistoso, uno, no importa de qué equipo, le dio una patada a otro. Y ese se tiró al suelo y se revuelve de dolor y no le han hecho nada.
No tiene ningún dolor, es todo teatro y ahí se queja y tal. Y el cámara que está transmitiendo el partido enfoca al tipo ahí en el suelo y el realizador dice, vamos, ya está bastante. Oye, dame un plano de las gradas. Y el cámara levanta la máquina y enfoca las gradas. Y ahí veo a un anciano de una iglesia subido al asiento, no en el suelo. No se está acordando de bendecir al árbitro, está acordándose de la familia del árbitro, ¿o no? Eso es el pecado. ¿Está claro? Por tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es que no hay una normativa para ser santo. El único santo es Cristo, ¿es así o no? Y tú eres santo en la medida en que vives a Cristo. ¿Tienes interés en predicar el Evangelio? ¿Sientes amor por los perdidos? Tienes que examinarte hoy delante del Señor, porque Cristo dijo, me seréis testigos. Y Juan dice, como Él es, así también nosotros. Amor de entrega es un amor que ama sin esperar recibir nada. Amor de entrega es un amor que ama a pesar de cualquier cosa. Leí hace un tiempecito una ilustración de un hombre mayor que visitó su médico de cabecera, digamos así, fue al médico, el médico estaba un poquito retrasado, el hombre estaba muy inquieto y cuando le tocó el turno y entró, le dice al médico, doctor, por favor, despácheme rápido que tengo prisa. Era un hombre mayor. Y el médico le dijo, ¿pero qué prisa tienes? Es que tengo una visita autorizada para ver a mi esposa que está en el sanatorio. Y se me pasa el tiempo. Y el médico le dijo, ¿y qué tiene tu esposa? Y él le dijo, tiene Alzheimer. ¿Y te conoce? Y él le dijo, no. No me conoce, pero yo la conozco a ella. ¿Entiendes esto? De manera que el amor no es por lo que tú vas a recibir, es porque amas por necesidad. Si Dios no ama, no es Dios. ¿Dios ama a cuántos? A todos. Por ahí hay una teología extraña que dice que Dios ama solamente a los elegidos y odia al resto de los pecadores. Pobrecito de mí, si eso fuese así. Porque todos hemos sido llamados cuando éramos santos o cuando estábamos en pecado. Cuando estábamos en pecado. Es verdad que Dios no puede estar contento, valga la expresión, con aquel que practica el pecado, ¿está claro? Dios aborrece el pecado, pero Dios ama al pecador. Te restaura cuando tú vas a Él y le dices, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿te restaura o no? Naturalmente. Y Dios está demandando este estilo de vida en un mundo de odio, de inquietud, de aborrecimiento de la santidad, de relajo moral, no importa lo que. Dios predica el Evangelio en silencio en la vida de los creyentes que viven a Cristo. Ahora, ¿cuál es la respuesta a la evangelización en este sentido? Escucha el versículo. Como Él es, así nosotros en el mundo. Dios os trajo esta mañana no para que yo os diga nada de evangelización, sabéis más que yo de evangelización. No aprovecho el tiempo de esta reunión después de todo lo que tuvisteis ayer, disculpadme por la extensión. Expulsion decía algo, que cuando Dios le da a una iglesia un predicador pesado, le da la bendición de un sueño reparador. Bueno, ayer no durmió nadie, pero tengo que medirme en estas intervenciones. Ahora, lo que yo quiero deciros, que os trajo aquí esta mañana, ¿sabéis para qué? Para que cada uno de vosotros y yo también renovemos nuestro compromiso. Como Él es, así nosotros en el mundo. No habrá salvación de nadie
sin el poder del Espíritu, ¿verdad? Porque no es el predicador el que convence al oyente, es el Espíritu Santo, que lo convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Es así o no es así? Ahora escucha la Biblia. No apaguéis el Espíritu. Cuando el Espíritu se apaga no funciona. ¿Cuándo apagas el Espíritu? Cuando hay pecado oculto sin confesar. Y tú abres el versículo y te dice, desde la óptica de Dios, como soy yo, así tú en el mundo. Y yo tengo que preguntarme, ¿estoy o no estoy? Nunca llegaremos a la perfección, ¿me entendéis? El apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado, pero prosigo al blanco. Por tanto, tengo que examinar las perfecciones de Dios comunicables: amor, gozo, paz, luz, benignidad, todas estas cosas, y preguntarme, ¿dónde estoy, Señor? Porque no son mis palabras, es el ejemplo de mi vida. Yo soy un tipo que tengo muchos defectos, yo reconozco unos poquitos, la Iglesia reconoce, me apunta al doble de los que yo reconozco, y Susana al triple. Y una de las bendiciones que yo tengo es que yo puedo comer cualquier cosa sin mancharme nunca. Al revés, me compran un traje adicto a la grasa, me compran una camisa que le encanta la grasa, y yo no sé por qué tengo esa manía, tal vez por la época del hambre en España, que guardaba el bocadito que más me gusta, lo dejaba ahí en el plato para comerlo al final. No sé si os pasa a alguno de vosotros. A mí una cosa que me encanta es guardar un trocito de patata para mojarla en la salsa como último bocado. Y yo me siento y digo, ojo, ojo con la grasa. He pasado toda la comida limpito. Y de pronto pincho la patata, la levanto, y la ley de Murphy, la patata se rompe y cae ¿dónde? En la grasa. Pero si tiene un mantel enorme para que la grasa se vaya, no, a la camisa. De modo que yo, cuando tengo una mancha en la camisa, procuro hacer así, para que Susana no me diga, ya te pusieron una condecoración. Bueno, y es así. Pero lo que yo no puedo es ir a otra reunión con esa camisa manchada. Tengo que cambiarla, ¿no es esto? No prediques a Cristo si no estás dispuesto a vivir a Cristo. ¿Me sigues? Es precisamente ahí el secreto de la vida cristiana. Y Dios va a bendecir la evangelización a lo mejor con poco esfuerzo y con pocas palabras. Pero que el vecino de enfrente diga, este es un hombre diferente. Que el maestro, el profesor en el colegio diga, este chico es muy distinto a los demás. Que en la universidad un joven pueda decirle a los otros, salgo con vosotros, voy a donde quiera, me invitéis, pero hay un límite. En la iglesia tenemos 3 muchachos que son ingenieros. Estaban estudiando en la universidad, los 3. Y cuando los compañeros decían, oye, vamos a tomar un vino o un café, vamos. Pero cuando las cosas llegaban a un límite, ¿sabéis lo que decían? Nosotros no seguimos. Y un día uno le dijo, pero no seguís, ¿por qué? Dice, por una razón, nosotros somos cristianos. Yo también, no. Un cristiano no vive de esta manera. Hermanos míos, yo oro por la iglesia en Ferrol y por la iglesia en Galicia. Necesitamos menos técnica y más vida. Menos hablar de virtudes y más vivir las virtudes. Menos hablar de amor y más amar. Cuando esto se produce, el Evangelio
impacta. Termino contándoos otra historia. Soy el hombre de las historias. No sé cuántos de los presentes conocisteis a un hombre que estuvo de pastor en nuestra iglesia en Vigo muchos años, Edmundo Woodford. ¿Conocisteis alguno a Woodford? ¿Os acordáis de él? El inglés estiradito. Él le mandaron de regalo un día de Inglaterra un coche de 3 ruedas. Y tenía un foco grandote adelante, claro, para iluminar la carretera. Y tenían la costumbre en aquel tiempo de que la patente del coche, el ticket que te permitía rodar un año, ¿sabéis dónde lo guardaban? En el faro. Abrían el cristal, metían el papel, cerraban el faro. Allí parece ser que se conservaba mejor, yo no lo sé. El caso es que este hombre venía de una aldea e iba para su sitio para dormir esa noche, y la Guardia Civil lo paró y le dijo: ¿tiene usted la patente al día? Y él le dijo: sí. ¿Me la enseña? ¿Cómo no? Y se bajó para abrir el aro del coche, y mira qué casualidad, el tornillo, uno de los tornillos estaba oxidado y no lo podía abrir. Y él le dijo: mire, está aquí, está actualizada, pero no puedo abrirlo. ¿Qué hicieron? Sanción, y le dijo: vaya usted al cuartel y espere. Y él se fue al cuartel y llegó allí, y el jefe del cuartel le dijo: hombre, don Edmundo, ¿qué hace por aquí? Y él le dijo: pues mire que 2 números suyos me pararon, le explicó, y yo es que no pude abrir el faro. Y él le miró y le dijo: ¿está al día o no? Y dijo él: sí, al día, váyase. Y él le dijo: no, quiero que se lo diga usted a los que pensaban que yo podía tener la patente caducada y decir que no. Y cuando vinieron, les dijo: señores, si este hombre dice que está al día, está al día. ¿Me entendéis? Frente a una sociedad llamada evangélica en donde no puedes fiarte muchas veces de la palabra, este hombre predicaba a Cristo con ejemplo de vida. Hermanos míos amados, vivamos a Cristo y el Señor hará su obra, multiplicará tus esfuerzos y podremos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó.